El Big Data es una tecnología que permite el tratamiento masivo de datos personales. Se caracteriza por lo que se llaman 3 Vs: volumen de datos que se obtienen, variedad de fuentes de las que se obtienen los datos y velocidad en el tratamiento de la información. Por tanto, es una tecnología que permite obtener nuevos desarrollos y mayores beneficios en el tratamiento de la información para las empresas, para las administraciones públicas e incluso para los propios ciudadanos. Sin embargo, el Big Data también tiene una serie lleva implícitos una serie de riesgos asociados precisamente a esas características. En cuanto a al volumen de datos, porque el Big Data permite tratar datos que provienen masivamente provienen de muy diversas fuentes, y esos datos se han recogido probablemente para una finalidad concreta en cada caso, y no para hacer un cruce masivo de esos datos y a partir de ese cruce masivo poder obtener nuevos perfiles, nuevas inferencias de los hábitos de las personas, y en consecuencia plantea problemas de en qué medida el consentimiento que se prestó inicialmente para el tratamiento de los datos se está respetando, o por el contrario ese consentimiento no llega a las nuevas finalidades para las que se utiliza la información. Plantea un problema, por tanto, de transparencia, de que los ciudadanos, cuando facilitan sus datos, puedan saber exactamente quién los va a tratar, para qué finalidades, si hay finalidades ulteriores, cuáles son esas finalidades, a quienes se van a ceder los datos. Los organismos regulatorios tenemos un papel fundamental en el tema de la protección de la privacidad y los datos personales ante el Big Data, ¿no? Todo este fenómeno tecnológico. Y tenemos, creo, una responsabilidad principal en 2 sentidos. Primero, en propiciar que los gobiernos tengan y tengamos una legislación acorde con la realidad tecnológica, en donde sea posible la generación de inversión también, la generación del conocimiento, pero también la protección de la privacidad. Y la generación de perfiles de los ciudadanos es lo que puede generar mayores riesgos, y además se pueden ceder sucesivamente a otras entidades para que vuelvan a alimentar la información y poder obtener un proceso dinámico sobre cómo somos. Por tanto, es muy importante lo que antes señalaba, la transparencia, la información que nos tienen que facilitar para que podamos decir sí o no queremos que se traten esas informaciones, y lógicamente en el ámbito del Big Data otros elementos adicionales, como puede ser la seguridad de la información para que terceros no puedan acceder a ella. El desafío que tienen las nuevas tecnologías como Big Data o Analytics, para llamarle de manera adecuada, en la región es similar al que tienes en otras regiones en términos de privacidad. Las leyes en general en la región no tienen la flexibilidad necesaria como para tratar estas nuevas tecnologías. Fueron diseñadas en un contexto en el que no había esta capacidad ni de almacenaje, ni de captación de datos, ni de procesamiento de datos, y digamos, estamos ante una perspectiva de tener que encontrar mecanismos aún dentro de la ley que nos permitan una flexibilidad mayor, o de modificar las leyes, porque simplemente no consideraron cuando fueron creadas la realidad que tenemos hoy. Estos grandes volúmenes de datos y de información que se van acumulando de las diferentes maneras en que uno como ciudadano, como persona, vas entregando esta información y estos registros, eso hace que haya cada vez más cantidad de información que se pueda reutilizar y que esté disponible para empresas o también para autoridades. Y eso trae unos desafíos enormes. Por una parte, desafío por parte del ciudadano, que debemos de ser cada vez más consciente de cuando damos información la estamos dando para la utilización de un fin específico, ¿no? Y desafíos por parte de las empresas, qué uso le van a dar a esa información que está en la nube, que está disponible de manera libre, cada vez más cantidad de información que incluso no obedece a fronteras, porque pues se puede utilizar o se puede encontrar información más allá de la connotación de los países. Y también un gran desafío para los que actualmente
actuamos como autoridades. Nos estamos enfrentando a escenarios nuevos, nos estamos enfrentando a una realidad nueva y requiere de un diálogo primero entre estos actores, entre las empresas, entre los representantes, digamos, de los usuarios o de los consumidores y la autoridad. Sobre todo porque si el marco jurídico no está adecuado, no está del todo pudiendo cubrir estas nuevas tecnologías, necesitamos llegar a acuerdos, ¿no? De cómo vamos a aplicar estas leyes que tenemos a esta nueva realidad, y eso solamente se puede hacer si todos entendemos de la misma forma cómo se va a aplicar la ley. De lo contrario, hay un desconecte que nos impediría de alguna manera llegar a soluciones reales. Vamos a tener que tener un espacio, y ahora este seminario es un buen ejemplo de diálogo entre estos diferentes actores, donde tenemos gente de sociedad civil, tenemos reguladores y tenemos a las empresas discutiendo, ¿no?, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que la ley tenga una aplicación práctica. La normativa de protección de datos no puede suponer una barrera o un obstáculo a desarrollos tecnológicos que impulsen el desarrollo económico, que impulsen la innovación o que impulsen la creación de empleo u otros beneficios en el entorno de las sociedades. En el momento que nosotros creamos una legislación con características específicas sobre tecnología y la tecnología cambia, la ley vuelve a quedar desfasada. Sí creo que tenemos que encontrar un balance entre la investigación y desarrollo, la etapa de investigación y desarrollo, sobre todo en Big Data o Internet of Things, este tipo de cosas, y la parte de la aplicación práctica. La parte de investigación y desarrollo debe tener la mayor flexibilidad posible para que puedas utilizar estas nuevas tecnologías y lo que vaya a venir de aquí a 10 años o de aquí a 5 años, porque la velocidad es muy grande. Y en la parte de la aplicación práctica, cuando ya se trata de la aplicación hacia el usuario, hacia el ciudadano, dependiendo de si tú eres el regulador o no, las reglas deben ser mucho menos flexibles en ese sentido. Es decir, si nosotros requerimos el consentimiento, no requerimos el consentimiento en la etapa de investigación, requerimos el consentimiento cuando queremos aplicar esa investigación hacia una persona. Lo otro que tenemos que considerar es que la legislación, más allá de decirnos cómo se deben de hacer las cosas, es decir, una prescripción de paso por paso, nos tiene que decir cuál debe ser el resultado final o cuál es el objetivo final, y dejar que las empresas o quien aplica, digamos, estas nuevas tecnologías llegue a ese resultado final cumpliendo con ciertos parámetros. La flexibilidad es clave para poder utilizar esta tecnología de manera adecuada y aún así seguir protegiendo los datos. Nuestra información personal tiene un valor. Tiene un valor que es económico, tiene un valor que es político, que es social, incluso hasta científico, pero que seamos conscientes de esta, por una parte, la protección de la privacidad y por otra, la actuación de los estados. Eso por un lado, pero por el otro me parece fundamental las agencias reguladoras que apliquemos la ley y que difundamos la cultura de la privacidad también. Por una parte tenemos un gran compromiso de no hacer distingos, de aplicar un Estado de Derecho en donde la gente sepa que si tratan mal sus datos va a haber una consecuencia. En donde la gente sepa que las autoridades, independientemente que sean sector público o privado, tienen que respetar los derechos fundamentales del ciudadano. Hay diferentes aproximaciones, cada empresa tiene una aproximación. Hay quien intenta, ¿no?, hacer un cumplimiento puntual en cada uno de los países de manera específica, lo cual requiere de una infraestructura y una capacidad de gestión enorme, y hay otras empresas como la que yo represento que ha decidido que lo que vamos a hacer es aplicar el nivel más alto de protección en todos los lugares donde operamos, lo cual te simplifica la operación porque simplemente aplicas un solo estándar en todas partes del mundo, pero es el estándar más alto y no puedes jugar con aquí sí puedo hacer ciertas cosas y en otras jurisdicciones no. Y a mí me parece que esa es la forma más adecuada. La otra es que tenemos que llegar eventualmente a confluir en estándares internacionales que sean los mismos para todos los países y todas las jurisdicciones, porque en este modelo de aplicación donde uno como empresa tiene que cumplir con diferentes cosas en diferentes lugares es imposible de sostener. La región latinoamericana del año 2003, que se creó la red
al año 2015 en el que estamos es la que ha tenido una evolución más favorable y más amplia en la aprobación de este tipo de normas y en la creación de autoridades que puedan aplicar esas normas. Y nosotros hemos contribuido en la medida en que nos ha sido posible, pero con mucha intensidad y mucho ánimo, a intercambiar opiniones con distintos tipos de entidades que en sus países podían promover esta normativa, a tener contactos con legisladores, con representantes gubernamentales, para que vean también las ventajas económicas que pueden tener, por ejemplo, desde las perspectivas de las transferencias internacionales de datos entre las empresas, el que exista una normativa de estas características, y de una manera indirecta pues hemos ido influyendo, aunque luego han sido decisiones soberanas de cada uno de los países, en que se promueva esta normativa. La importancia del trabajo en red y específicamente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha sido fundamental. Primero, para analizar cuáles son las problemáticas que estamos viviendo los diferentes países. El trabajo de la red es fundamental para que podamos tener legislaciones más acordes con los desafíos de la tecnología. Siempre se dice que el derecho avanza atrás de cómo avanza la tecnología. En materia de datos tenemos una responsabilidad súper importante de que el derecho vaya adelantándose a esas necesidades que tiene la población, y ha incidido en la generación también de leyes que se acerquen cada vez más a proteger los derechos ciudadanos, y en esto el trabajo que se ha tenido de la Red Iberoamericana y sobre todo el papel fundamental que ha tenido la Secretaría Permanente de la Red a cargo de la Agencia Española de Protección de Datos ha sido fundamental para impulsar el tema, y también las regulaciones europeas, que las conozcamos, que las valoremos y se decida, bueno, pues qué rasgos se pueden aplicar en nuestros respectivos países. Tener un espacio de colaboración tiene muchísimo valor. La Agencia Española y la Agencia de Protección de Datos Personales, más la Agencia de Cooperación, hacen una labor que a mí me parece invaluable en términos de poder sentar no solamente este diálogo entre las empresas y los reguladores, sino que los reguladores puedan compartir experiencias entre ellos y tengamos una aplicación consistente de algunos conceptos y algunos principios. Es muy valioso, ha sido muy valioso para el desarrollo de la materia en la región, desde el desarrollo de las leyes hace una cantidad de años, dependiendo en cada país, entre 5 y 10 años, hasta hoy cómo estamos tratando estos nuevos temas y cómo entendemos, ¿no?, la aplicación de la ley en estas nuevas realidades.